reflexionando en esto que les comparto hoy, ya hace algunos años había escuchado esta frase. La verdad es que la primera vez que lo escuché me causó mucha gracia y no quieran escuchar lo que tenemos que decir. Así es que, ¿de qué manera podríamos llamar a este mensaje? Y este mensaje le puse por título: Nunca lo he hecho, ni lo volvería a hacer. Cuando yo lo escuché por primera vez me causó gracia porque estaban bromeando los compañeros del trabajo en las oficinas centrales o jurisdiccionales y dijeron esto y me pareció gracioso. Dice, ¿cómo nunca lo he hecho ni lo volvería a hacer? Es decir, niega que lo hizo, pero reconoce que alguna vez lo hizo. No lo volvería a hacer. Y sabe, curiosamente eso es lo que muchas veces hacemos. Negamos lo que hacemos y como si nunca lo hubiéramos hecho, pero no nos gustaría volverlo a hacer. Sabemos lo que hicimos, no tenemos memoria para todo, más bien no tenemos la capacidad de recordar todo lo que hicimos, pero tenemos memoria para todo. Ya alguna vez les dije que nuestro cerebro tiene más capacidad que la más grande supercomputadora que existe en el mundo. Nuestro cerebro tiene más capacidad que eso. Sin embargo, y podemos almacenar tantas cosas en nuestro cerebro, lo que tenemos dificultad es para recuperar toda esa información. Y como tenemos dificultad para recuperar toda la información que ya está almacenada en nuestro cerebro, nos cuesta trabajo superar nuestras dificultades, nuestras experiencias del pasado, nos cuesta trabajo recordar las cosas que vivimos, que nos hicieron daño, y lamentablemente muchas veces volvemos a cometer los mismos errores. Y cometemos los mismos errores no porque no lo sepamos, sino porque se nos olvidó lo que pasó la última vez que lo hicimos y las consecuencias de eso que hicimos. Y entonces caemos en el error de volver a cometer el mismo error una y otra vez. Entonces, cuando eso pasa, nos vamos a equivocar constantemente. El problema es que como nos equivocamos y nos acostumbramos a cometer el error, nos acostumbramos a pecar delante de Dios, nos cuesta trabajo arrepentirnos, no reconocemos ni siquiera que es un pecado. No reconocemos cuando hay pecado en nuestra vida, y no nos reconocemos no porque no sepamos, sino porque ya se hizo tan cotidiano, tan parte de nosotros, o nos estamos acostumbrando a ello tanto que ya no consideramos ni siquiera que sea un pecado. Es como, yo pongo este ejemplo y seguramente ustedes ya lo han escuchado porque no es la primera vez que lo digo aquí, pero es como cuando traes una piedra en el zapato. Cuando no llevas prisa, te paras, te zafas el zapato y te quitas la piedra. Pero cuando llevas prisa y andas tan atareado, tan para arriba y para abajo, ahí llevas la piedra y sabes que te está lastimando, sabes que te está molestando, pero ahí la llevas, ahí la tienes. Y hasta buscas el modo de acomodarla hasta que finalmente queda entre los dedos. Y ya ahí entre los dedos la acomodas para que no se te mueva. Pero ahí la llevas, ahí la tienes. Eso me pasó en la semana. No me di cuenta y en mi bota se le había desprendido un pedazo de cuero del desgaste del uso normal y no me había dado cuenta que se le había desprendido, así es que me puse el zapato. Cuando me puse la bota sentí como esa parte, eso me estaba lastimando, sentí inmediatamente como me lastimó, pero ya íbamos tarde, ya se nos había hecho tarde, así es que bueno, dije luego me lo quito en el trabajo. Y me puse las botas, me las calcé, las amarré y todo el camino rumbo a mi trabajo sentía la molestia. Llegué a mi trabajo y dije, ahorita me las quito. Pero cuando llegué me dieron ganas de ir al baño y corrí al baño y de repente ya dije, ahorita me la quito. Estuve así como 3 horas, hermano. No me dejaron, llegaron los compañeros, me dieron su información y me senté y estuve trabajando y la molestia la tenía. Yo sentía la molestia, era muy molesto para mí, pero sentía la molestia. Y entonces ya hasta la cabeza ya me empezaba a doler. Dije, bueno, pues ¿qué me pasa? Dije, es que no he almorzado, tengo que almorzar. No, ya era una molestia que ya me estaba perjudicando, pero estaba tan atareado, estaba tan apurado que no me la quité hasta que dije, bueno, ¿por qué me siento tan incómodo, tan molesto? Y en eso me paro, porque no estaba parado, estaba sentado, entonces la molestia no era tan constante como andar de pie, pero ahí estaba presionando, hermano, y no era una piedrota, no era algo muy grande, era apenas una rebaba de cuero de la misma bota
que se había movido y que se había caído y me estaba molestando, pero ya era tan intenso la molestia que ya de verdad mi pie ya estaba fastidiado y yo ya estaba harto. Y entonces dije, bueno, ¿por qué me siento tan mal? Y me calmé, traté de orar, no tenía paz, no podía orar, me sentía molesto. Dije, bueno, ¿qué está pasando? Y entonces me acordé, el Señor me acordó que yo traía algo en mi bota. Entonces dije, a ver, que me quito la bota, que me quito hasta llegó una compañera y dice, te traigo mi informe. Le dije, no, espérame, dame 5 minutos, ahorita te atiendo, dame solo 5 minutos. Ah, está bien, ya se salió, yo me quité mi bota, que la sacudo, y era un pedacito de nada. Dije, esta porquería me está molestando. Las limpié mi bota, hasta la sacudí, le metí las manos, dije lo que es de otra cosa que esté por ahí, y me volví a poner la bota, que hasta alivio sentí. Hasta tranquilidad empecé. Hasta le dije a la compañera, pásale compañera. Y de ahí en adelante nada me molestó. ¿Sabe que nos acostumbramos a ciertas cosas en nuestras vidas que por la prisa, por la cotidianidad, por lo inmediato, vivimos nuestra vida y tratamos de seguir nuestra vida y tratamos de soportar eso y decimos, bueno, esto luego lo arreglo? Como cuando te peleas con tu esposo o con tu esposa y sales molestos de la casa, al rato lo arreglamos, pero cuando regresas ya la bomba ya es más grande y no lo puedes resolver, o cuando no puedes hablar con alguno de tus hijos, luego lo hablo con él, luego lo corrijo, luego lo disciplino, luego le llamo la atención, o luego le pregunto qué le está pasando, y lo vamos dejando, pero al rato ya se vuelve una costumbre, se vuelve una parte de nosotros, se vuelve parte de nuestra cotidianidad, o se nos olvida que está esa situación que dejamos pendiente y no lo resolvemos. Entonces nos acostumbramos a ello. Y una de las cosas a las que nos acostumbramos, que sabemos que está mal, pero que nos acostumbramos a ello, es al pecado. Quizás usted no me crea, pero el pecado se vuelve parte de nuestra vida, porque para empezar venimos de ahí. Y quizás usted diga, otra vez el pecado, pastor, ya habíamos hablado de eso y ya no hasta nos habíamos arrepentido, pero hay algo que les quiero explicar, que muchas veces nos olvidamos de lo que Dios quiere para nosotros y por qué Dios tanto insiste en que nos deshagamos del pecado, porque hay una parte de Dios que está insistiendo en que eso no tendría que estar en nosotros, que tendría que ser esa piedra en el zapato que te molesta y que la tienes que quitar, que la tienes que sacar a como de lugar, que te tienes que detener en la vida y hacer una pausa en tu vida y hacer una pausa en lo que estás haciendo en tu cotidianidad para poder analizar tu vida y decir, esto es lo que me está perjudicando, esto es lo que me está dañando en mi relación con mi esposa, en mi relación con mi esposo, en mi relación con mis hijos, en la relación con mis padres, está cambiando mi actitud, está cambiando mi desempeño en la escuela, está cambiando mi desempeño en el trabajo. ¿Qué está pasando dentro de mí que me está afectando? Anoche hablábamos con una niña de unos 10 años y ella pasó por una situación difícil para ella. Se le murió su gato. Y entonces se le murió su gato y ella estaba muy triste. Entonces anoche su mamá nos visitó y le platicó a mi esposa, estaba platicando con mi esposa y yo medio escuchaba lo que estaba pasando. Y finalmente me dice mi esposa, déjale, voy a hablar al pastor para que ore por ti. Y me habla mi esposa cuando me acerqué a la niña, me dice mi esposa, ¿sabes qué? La niña se le murió su gato y está triste. De hecho supimos que se le había muerto el gato porque cuando se murió su gato nos fueron a pedir una pala y un pico para hacer un hoyo en el patio y enterrar ahí a su gatito. Entonces pues nos enteramos que se había muerto el gato, pero nunca creímos que fuera tan grave el asunto. Entonces cuando la hermana le dice a mi esposa que la niña estaba muy mal, y usted puede decir, ¿pero qué tan mal pudiera estar? La verdad es que estaba tan mal que la niña se quería morir. La niña decía, ellos conocen de la palabra de Dios, y la niña decía que ya el Señor Jesucristo venga. Ya, y nos lleve a todos, y se acabe este sufrimiento. Así de grave era la cosa. La niña estaba sintiendo que el mundo se le venía encima porque se había muerto su gato. La verdad es que no es porque se había muerto su gato.
La verdad es que la vida de esta familia no ha sido fácil y han pasado muchos problemas serios que usted quizás no se pudiera imaginar que una familia pudiera tener esa magnitud de problemas, pero ellos han tenido problemas muy serios. Y como quiera que sea, ellos han venido sobrellevando su situación y tratando de resolver lo que les ha pasado y superando los problemas que han vivido como familia. De alguna manera han tratado de resolverlo y han tratado de sujetarse de la palabra de Dios y de la fe, como han podido. Y entonces conocen la palabra, conocen lo que dice la Biblia, y por eso la niña decía que el Señor Jesús venga, y ya venga pronto y nos lleve a todos. Nunca dijo que se acabe este sufrimiento, nunca dijo eso, esas son mis palabras. Pero ella decía ya que el Señor Jesús venga, ya no quiero vivir. Yo no podría decir, ay, pero es una niña, y nos podremos quizás reír y burlar de la niña, o regañarle y decirle, ay, niña, no pienses así, no seas tonta. No, lo que pasa es que habían pasado muchas cosas por la cabeza de esta niña, habían pasado tantas situaciones, tantos problemas en su familia, que ella no había podido expresar lo triste que era su vida. Ella no podía decirle a su mamá, estoy triste porque mis papás no son los mejores papás del mundo, estoy triste porque no tengo todo lo que quiero, estoy triste porque mis amigos tienen mejores cosas de las que yo tengo, estoy triste porque no puedo ser feliz, porque vivo angustiada de no sé si mi mamá y mi papá van a seguir juntos, estoy triste porque mis hermanos no tienen una buena relación conmigo, estoy triste porque mi hermano está enfermito y no puedo jugar con él bien, estoy triste por eso. Podría haber muchas razones por las que estaba triste, pero toda esa tristeza la canalizó a una circunstancia, se había muerto su gato. Y entonces era el momento de decir, esta vida no es buena, porque se murió mi gato. Yo no puedo decir, ay, un gato, te compro otro. Pero en realidad no era el gato, era toda su vida. Y ahora tenía la oportunidad de poder decirle a la niña, estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Porque se murió mi gato. No estaba triste porque se había muerto su gato, estaba triste por el tipo de vida que había llevado. Y entonces la niña era triste. Ahora tenía el pretexto para poder decir, soy una niña triste. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Es que ella no quería ser triste. No quería vivir triste y no quería ser triste y por eso mejor prefería morirse a ser una niña triste. Ahora ella no puede quitarse la vida porque sabe que está mal y que no es correcto y que Dios no le agrada eso, entonces ella lo sabe y dice, no puedo quitarme la vida. Entonces, como no puedo quitarme la vida y no quiero esperarme a crecer, porque algo de lo que decía la niña es, no quiero crecer. Yo digo, ¿por qué un niño no quiere crecer? Si una de las cosas que un niño quiere es crecer. Ya cuando crecimos y somos adultos decimos, ay, qué deseo tan tonto tuve cuando era niño. Pero un niño quiere crecer, quiere ser astronauta, quiere ser médico, quiere ser mamá, quiere ser papá. Cuando un niño quiere crecer, y yo decía, esta niña no quiere crecer, no tiene la ilusión de crecer, porque lo que ha visto en los adultos, en los que han crecido, no es algo que a ella le guste. Entonces, como no le gusta lo que ha visto, no quiere eso para ella, entonces no quiere crecer, no quiere vivir, pero no se puede quitar la vida, pero tampoco puede detener su crecimiento. Ella sabe que va a crecer de todas maneras, entonces ¿qué es lo mejor que podría hacer o desear para que ese sufrimiento termine? Que el Señor Jesús venga, que el Señor Jesús regrese pronto, que nos lleve ya y se acabe este sufrimiento. Cuando yo escucho a la niña y oigo todo lo que está diciendo, trato de hacerla reflexionar y es muy difícil cuando estás atrapado en un sentimiento. Y entonces yo le decía a la niña, oye, ¿y si el Señor Jesús viene ahora? Si el Señor Jesucristo viene ahora, tú sabes que el Señor Jesús se va a llevar a los que son suyos. Sí. Digo, entonces tú te irías con el Señor Jesús si el Señor Jesús viene ahora. Y dice, yo creo que sí. Y le digo, ¿y tu mamá? Y volteé a ver a su mamá y yo creo que sí. ¿Y tu hermana? Digo, ¿tu hermano? Yo creo que sí. ¿Y tu hermana? Ya la pensaba cada vez más, decía, yo creo que sí. ¿Y tu papá? Ese se tardó unos segundos más. Pero al final dice, yo creo que sí. Y le iba a contradecir, le iba a regañar, le decir, ¿crees o estás segura? Porque el Señor no viene por los que más o menos piensan que a lo mejor y sí. El Señor viene por los que son suyos. Y entonces la niña estaba
sí creo, pero no estaba convencida de que ella pudiera irse al cielo con el Señor si así lo veía. Y sobre todo su familia. Entonces no quise abordar ese tema, pero se los quiero decir ahora, y esta es la razón de contarles la historia de esta niña. Al final pudimos orar con ella. Le dije, ¿quieres ser una niña triste? ¿Quieres ser una señorita triste? Y dice, no. ¿Quieres ser una mujer triste? No. ¿Quieres vivir triste? No. Entonces, si no quieres ser una niña triste y salir de esa, tienes que salir de esa tristeza. ¿No quieres ser triste? No. Entonces vamos a salir, vamos a sacarte de esa tristeza. Yo no podía obligarle a decir, es que eres una niña, tienes que ser feliz. Yo no podía obligarla. Y poner un pensamiento en ella para que ella fuera feliz. Ella tenía que decidir ser feliz. Nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Entonces para ella era muy difícil comprender que podía ser feliz, que podía ser una niña feliz. No alcanzaba a comprender cómo podía pasar eso en su vida si toda su vida ha sido muy triste. Sin embargo, tampoco quería ser triste. No comprendía cómo podía ser feliz si las cosas estaban mal, pero algo que sí entendía es que ella no quería ser triste. Y le dije a la niña, ¿quieres ser una niña triste? Y dice, no. Entonces vamos a orar para que salgas de ahí. ¿Quieres renunciar a esa tristeza? Sí. Ahora, entiéndame algo, estoy hablando con una niña de 9 años, 10 años. Para un niño de esa edad es muy difícil comprender muchas de las cosas que yo les puedo hablar a ustedes y quizás ustedes me las entiendan. Y a veces a lo mejor ni me las entienden. Pero con la niña yo quería dejarle algo bien en claro. Yo quería que en su corazón pudiera tener claro que ella no quería ser triste. Quizás en otro momento, bajo otras circunstancias, podremos explicarle cómo puede ser feliz en medio de todas las circunstancias de las que está viviendo. Podríamos explicarle eso, pero en otro momento lo que me importaba anoche era sacarla de esa tristeza en la que la niña había querido estar por algún tiempo, pero ahora no quería. Oramos por ella, sacamos de esa tristeza, pero hay algo con lo que me quedé anoche y esa es la razón de este mensaje. La niña no estaba segura si iba a ir con el Señor o no. ¿Por qué no estaba segura? ¿Cuál es la forma en que puedes ir al cielo? ¿Cómo puedes ir al cielo? ¿Saben? Por el evangelismo. ¿Cómo vas al cielo? Arrepintiéndote de tus pecados. No hay otra forma. Necesitas arrepentirte de tus pecados para poder ir al cielo. No hay otra manera. Pero como el pecado se ha vuelto algo parte de nosotros, hay cosas de las que no queremos arrepentirnos. Yo conozco muchísima gente que dice, no me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de lo que hice porque por esto que hice, tengo a mis hijos. No, yo no te estoy diciendo que te arrepientas de tus hijos. A veces nos dan ganas de arrepentirnos de nuestros hijos, pero no estoy refiriéndome a eso. Me estoy refiriendo a esa sensación. No es esa sensación de decir, es que lo que hice estuvo mal, pero no me quiero arrepentir porque me pasó esto bueno. La verdad es que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan a bien. Y entonces de repente enfrentamos decisiones, cometemos pecados, que Dios en su infinita misericordia va a aprovechar ese pecado que nosotros cometimos para que nosotros aprendamos y seamos mejores. Ese es el propósito de Dios, que nuestra vida cambie. El problema con nosotros es que nos acostumbramos al pecado y cometemos el pecado y vivimos el pecado de tal manera que ya no lo consideramos pecado. Ya lo consideramos como un hábito, como parte de nosotros, como algo que somos. Decimos, es que así soy, es que eso soy, es que eso hago, como eso hago, eso soy un pecador. Y como soy un pecador, vivo en pecado. Como soy un pecador, hago esto o hago aquello, o vivo de esta u otra manera, y entonces soy una persona con pecado, no puedo deshacerme del pecado.
Y creemos que el pecado no es tan parte de nosotros que no nos podemos deshacer de él. Lea conmigo en Hebreos. Hebreos capítulo 6. Dice la Escritura, vamos a leer del versículo 16 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 20. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Estoy en el versículo 18, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vuelvo a leer el versículo 17 y 18. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, nosotros creemos en Dios y nos acercamos a Dios y buscamos a Dios porque Dios nos hizo una promesa. Ustedes y yo creemos en Dios, buscamos a Dios y nos acercamos a Dios porque creemos en la promesa que Dios nos ha hecho. Dios nos prometió que seríamos salvos. Dios prometió que seríamos sus hijos. Dios prometió que seríamos coherederos con Cristo, que seríamos bendecidos de su mano, que Él sostendría nuestras vidas para que fueran mejores cada día. Hemos creído en eso. Si usted no creía tanto, pues ahora le agregué más a su fe. Usted tiene que creer que lo que Dios ha prometido es verdad. Y dice el apóstol Pablo, quien escribió Hebreos, dice, Dios juró, no para que nosotros finalmente le creyéramos, o para hacer válida su promesa. Dios juró por sí mismo para que nosotros tuviéramos la certeza de que Dios no miente, de que lo que Dios estaba prometiendo no era mentira, de que lo que Dios había dicho era verdad. Perdón, amor, ahora sí. De que lo que Dios había dicho es verdad, y entonces cumpliría lo que dijo. Nosotros, perdón, déjame un momento. Gracias. Nosotros estamos acostumbrados a la mentira. La mentira es parte de nosotros. Nos enseñan, crecemos con mentiras. En nuestra casa nos enseñaron mentiras, cosas que no eran verdad y que crecimos rodeados de ellas, que conforme fuimos creciendo nos dimos cuenta que no eran verdad y entonces caímos en el hecho o nos dimos cuenta en la realidad de que alguien nos había mentido. Algunos les llamamos mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras verdaderas, o verdades mentirosas, no sé cómo le diga, pero creemos que mentir es parte de nuestra vida y entonces nos acostumbramos a la mentira. El ser humano está acostumbrado a la mentira. El ser humano vive rodeado de mentiras.
lo que consumimos, lo que usamos diario, lo que vemos en televisión, lo que escuchamos en las noticias. Todo lo que nos rodea está rodeado de mentiras. Y entonces la mentira en nuestras vidas se vuelve cotidiana, de manera que nos acostumbramos a ella. No la vemos como mentira. De hecho, no consideramos que sea una mentira. Y entonces estamos tan familiarizados o tan relacionados con las mentiras en nuestras vidas y en nuestro entorno, que nos cuesta mucho trabajo creer que alguien nos diga la verdad. Y entonces necesitamos que nos lo juren. Necesitamos que vayan un escalón más arriba que el solamente hecho de decirnos la verdad. Y que nos digan, dime la verdad. Y te dicen, no, pero dime la verdad, de verdad. Dime, o sea, háblame con la verdad. Estoy diciendo la verdad. No, dime la verdad. Quiero saber la verdad. Pues es que esa es la verdad. No te creo, dímelo. Te lo juro. No, júramelo por tu mamacita chula. Júramelo por Dios y por todas las estrellas del cielo. Jura. Y queremos que vayan más allá de solamente decir, es mi palabra, es la verdad. Porque estamos tan rodeados de mentiras que nos cuesta mucho trabajo creer que lo que se nos está diciendo sea verdad. Y por eso mismo, Dios hizo un juramento. No porque Él estuviera mintiendo o necesitara Dios pruebas para que nosotros le creyéramos, sino era más bien por nuestra costumbre y por nuestra naturaleza de que no estamos acostumbrados a que se nos hable con la verdad y que si se nos dice algo, se nos cumpla. Un ejemplo más común es cuando tú le dices a tu niño, cálmate porque si no te voy a dar 3 nalgadas. Contrólate. Llegando a la casa vas a ver. Y nomás decimos y no hacemos. Y entonces el niño ya te tiene la medida de que tú nomás hablas como perico, pero nomás no haces nada. Que nomás los amenazas, pero no cumples la amenaza. Ahora no estoy diciendo que maltrate a sus hijos. Estoy diciendo hasta dónde mentimos. Hasta en cosas como esas. Porque no tienen la menor intención de corregir a tus hijos. Mis hijos sabían que si yo les decía, ya te ganaste 3. Ellos sabían que se las habían ganado. Y podíamos haber estado de vacaciones en algún lugar, de paseo, en un parque de diversiones, haber ido al cine y te ganaste 3. Y ellos disfrutaban su día y la pasaban padrísimo y disfrutaban sus vacaciones, pero llegando a la casa, ven, vamos a hablar de las 3 que me debes. Ya se me había olvidado, ya no me acuerdo bien. Toda la alegría se iba en un instante. Porque teníamos que cumplirles lo que les habíamos prometido. Y entonces sabían que si les decíamos que les íbamos a dar 3 nalgadas, una corrección, un castigo, si se los habíamos prometido, se lo teníamos que cumplir. Ahora le decimos, deja eso, deja tu celular, te lo voy a confiscar. Y lo deja. Porque saben que se los voy a confiscar. Entonces, a veces pasa que nos acostumbramos tanto a la mentira que ya no creemos que sea verdad lo que se nos está diciendo. Y por eso Dios dice aquí en Hebreos, Dios hizo juramento. ¿Para qué? ¿Para demostrar que le estaba diciendo la verdad? No, para darnos una esperanza a nosotros. Entonces lo que Dios dijo es verdad. ¿Por qué nosotros necesitamos entender que lo que Dios dijo es verdad? Porque si nosotros creemos en la mentira, nos vamos a acostumbrar al pecado y vamos a creer que vivir con pecado está bien, es normal, todo el mundo lo hace. No hay que cambiar nada, no pasa nada, no te vas a ir al infierno, no hay infierno, ya el Papa dijo que no hay infierno. Pues ya le conviene cerrar el negocio porque ya no cobra indulgencias, pero antes hasta promoción le hacían. Vean las capillas Sixtina, vean los cuadros de los artistas católicos. No, miren, mi abuelita, la mamá de mi mamá, a mí me daba mucho miedo llegar de vacaciones cuando era pequeño a la casa de mi abuela, porque mi abuela nos dejaba su cuarto para dormir. Y en la cama de mi abuelita dormíamos 4 generalmente, y como fuimos creciendo, pues ya nos fueron aventando otras camas, pero al principio dormíamos mi papá, mi mamá, mi hermana más pequeña y yo. Cuando ya crecimos, pues
pues ya nos aventaban que al sillón o otra cama. Pero en la cama de mi abuela, a un lado de la cama de mi abuelita, había una pintura donde había una persona enferma en la cama. No sé si alguna vez lo han visto, pero una persona que está enferma en una cama, cubierta de sábanas blancas, y arriba, sobre de él, así como sobrevolando, hay unos ángeles, como cuidándolo, y más arriba en la imagen se ve como una luz que viene del cielo, y que ilumina todo al enfermo que está ahí en la cama, y le dice, ay, si tú miras esa imagen, dices, ay, qué bonito, pero si volteas para abajo de la cama, había unos demonios, eran literalmente unos diablos ahí que estaban queriendo jalar al enfermo, y yo veía eso y decía, carajo, y esto está abajo de la cama. O sea, hoy dicen que no hay infierno, pero hace muchos años decían hasta en promoción. Y no solamente eso, hay un montón de imágenes impresionantes del infierno que están en las iglesias católicas. Ahora ya muchos de ellos están en museos, de hecho se reconocen como grandes artistas. Y ahora nos quieren hacer creer que no, que no hay infierno, o que no hay consecuencias por pecar, que no hay consecuencias por la maldad que hay en nuestro corazón, que no tienes que arrepentirte del tipo de vida que llevas, que no hay problema, que te acostumbres a ello, que digas nunca lo he hecho, ni lo volvería a hacer. Pero Dios juró, no para que nosotros, no para darse credibilidad a Él, sino más bien nosotros que no estamos acostumbrados a la verdad, pudiéramos creer en su promesa y en su palabra. Por eso Dios juró. ¿Sí está conmigo o no? Ok, ahora vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan. Nos quieren hacer creer durante años, no cree que es ahora, no cree que es una moda de ahorita o un movimiento social y político, no, durante toda la historia de la humanidad nos quieren hacer creer que el hombre es bueno y que no necesita ayuda de nadie. Hoy tiene más fuerza que nunca a través de el pensamiento humanista y otras corrientes filosóficas que tratan de hacer creer al hombre que el ser humano puede ser bueno por sus propias buenas intenciones. Pero es necesario entender la naturaleza del ser humano. Yo estoy convencido, y se los he enseñado aquí, y les he dicho muchas veces, que ningún ser humano nace para ser malo. Ningún ser humano nace malo. No nace con un chip de maldad y ya viene para ser un asesino o un violador o una persona perversa. No nace así, hermano. Aprende en el camino. Estoy convencido de eso. Estoy convencido de que el ser humano aprende la maldad y la practica y la hace y la realiza y la promueve porque aprendió en el camino eso, por buenas, por malas intenciones, por malos hábitos, por gente mala que le rodeó, por malas experiencias, por malas decisiones, por como sea, pero se aprende a ser malo. Y nosotros aprendemos también eso. El problema es que también aprendemos que así somos. Es que nació así, es que así es que Dios así lo creó. Y entonces creemos que de esa manera tenemos que ser y de esa manera tenemos que vivir. Pero por eso es importante que nosotros entendamos que hay un Dios que Él juró para que nosotros conociéramos que Él no nos iba a mentir, que Él estaba diciendo la verdad y que nosotros tuviéramos la certeza de que la palabra de Dios es verdad. Dios no juró para respaldarse a sí mismo. Dios juró para darnos la certeza y que nosotros entendiéramos que lo que Dios habla es verdad. Y entre las cosas que Dios habla, nos lo dice el apóstol Juan, ahí en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, versículo 5 al versículo 10, dice la palabra del Señor. ¿Ya está ahí? Ok, dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Cuál es el mensaje que anunciamos? Que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. ¿Sabe por qué los griegos tenían tantos dioses? Apolo, Zeus, Hermes,
Afrodita, en fin, no me sé todos los nombres, pero es una cantidad de dioses. Y la historia de esos dioses es que son dioses con sentimientos, pensamientos y decisiones como las de los seres humanos. Y entonces los griegos no podían creer que hubiera un Dios perfecto, que no se equivocara. Los griegos decían, no, es que los dioses tienen que ser imperfectos. Son dioses, son todopoderosos, son sobrehumanos, tienen grandeza, tienen cosas extraordinarias, cualidades que superan las cualidades humanas. Sí, pero también tienen defectos. Y entonces también se enojan, también son malos, también causan daño, destruyen a la humanidad. Ellos son los que provocan las guerras, ellos son los que nos destruyen, ellos son los que nos causan mal. Y entonces los griegos se hicieron dioses de acorde a su necesidad o a su concepción de un Dios. Por eso cuando llegan los apóstoles, el apóstol Pablo llega a Atenas y empieza a predicar, la gente se sorprende de que Pablo y Silas pudieran hacer milagros. Hacen un milagro y luego se inclinan ante ellos y los empiezan a adorar. Porque por muchos años y por muchas décadas, aun cuando, ahí dejé unos chicles, hijo. La hermana Olga y yo somos muy sensibles al ambiente. Que de repente se me empieza a cerrar la garganta como si hubiera algo en el ambiente, polvo o algo así. O la humedad, el frío, no sé. Y se me empieza a cerrar mi garganta. Pero usted no se fije, usted ponga atención a lo que digo. Deje que Dios se encargue de esto. En la mesa, hijo. Gracias. Muy amable, gracias. Y llega Pablo y Silas y empiezan a predicar. Hacen un milagro extraordinario. Sanan a un enfermo. Liberan a una endemoniada. Hacen maravillas, señales y milagros y la gente los empieza a adorar. Y cuando los empieza a adorar, Pablo les dice inmediatamente, no, ustedes no tienen que adorarme a mí. Yo soy un ser humano como ustedes. No soy Dios. Y ellos le empiezan a decir, no. Ustedes son Hermes y el otro Dios que le dijeron que era qué. Hermes y no me acuerdo qué otro Dios le dice. Ustedes son dioses porque traen un mensaje, hacen milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, no, nosotros no somos dioses. Hay un Dios al que nosotros servimos, pero nosotros no somos dioses. Así es que no nos adoren a nosotros. Y resulta que allí en Atenas tenían un altar para el Dios, decía así el altar, no tenía imagen, no tenía rostro, no tenía nada, solamente era un altar que decía para el Dios no conocido. Tenían dioses para todo, incluso para el Dios que no conocían. Y Pablo aprovecha eso y les dice, el Dios al que yo sirvo es al Dios que ustedes no conocen, pero es el Dios de todos los dioses. Es el creador de todo el universo, es el que sostiene todas las cosas. Y entonces la gente se sorprende y dice, ¡wow! ¿Cómo es que ese Dios tan extraordinario y tan perfecto que tú nos describes se acerca a nosotros, los seres humanos que somos tan imperfectos? El ser humano no puede creer que un Dios perfecto tenga tanto amor para acercarse a seres humanos imperfectos. Y no lo quiere creer y no lo quiere aceptar, porque no se trata de si Él puede acercarse a nosotros o no. Se trata de si yo puedo acercarme a Él o no. Les decía de la niña que oramos por ella anoche, y cuando yo le preguntaba, si el Señor Jesús viene ahora, ¿crees que tú vayas al cielo? Y ella decía, pues yo creo que sí, pero no estaba segura. ¿Por qué no estaba segura? ¿Por qué no estaba convencida de que ella iría al cielo? Hermanos, si a mí me preguntan si yo voy a ir al cielo, yo les digo que sí.
Yo estoy seguro que sí. Ay, pastor, como si usted se portara bien siempre. No, pero no es que me porte bien siempre. Es que yo creo que Él puede perdonar mis pecados. Es que yo creo que Él puede limpiarme de mi maldad. Eso es lo que yo creo. Que puede transformar mi vida. Que si yo soy malo, Él puede hacerme bueno. Que si yo tengo confusiones en mi cabeza y tengo errores en mi corazón, Él puede corregirlo. Lo único que necesito es entender que este Dios que habla la verdad quiere acercarse a mí. Vea conmigo otra vez ahí en Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Este es el mensaje, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿No hay qué? Ninguna. A diferencia de los dioses griegos, nuestro Dios no tiene tinieblas. Dice, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad. Si decimos que andamos en comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿estamos qué? Mintiendo. Esa es una de las cosas a las que quiere acostumbrarnos el enemigo. Quiere acostumbrarnos a que andemos en tinieblas y creamos que andamos con Dios. ¿Cómo creemos que andamos con Dios? Es que ya voy a la iglesia. Como ya voy a la iglesia, ando con Dios. Como ya leo la Biblia, ando con Dios. Como oro 15 minutos en la mañana, o oro antes de cada comida, ya estoy con Dios. Entonces ya tengo comunión con Dios. Conozco a muchos hermanos que creen que por servir dentro de su iglesia ya tienen comunión con Dios. No importa que anden en pecado. Pero dice el apóstol Juan, dice, si decimos que andamos en comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Ahora, no es para que te sientas mal y digas, uy, hasta mentiroso soy, ya el pastor me está diciendo que soy mentiroso. No, ojo, dice el apóstol Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué necesitamos entonces? No vaya a pensar y vaya a decir, pastor, yo ando en pecado y como ando en pecado no estoy con Dios y como no estoy con Dios mejor dejo de venir a la iglesia. Porque si no voy a ser un mentiroso y no quiero ser mentiroso, nada más quiero ser pecador. Detesto la mentira, pero aprecio el pecado. La mentira es pecado. He conocido mucha gente, muchos cristianos que vienen a la iglesia, los llevas a Dios, los acercas a Cristo, pero como les gusta su manera de vivir, las cosas que hacen, prefieren alejarse de Dios antes de seguir viniendo a la iglesia. Y prefieren dejar de venir a la iglesia. Muchos hijos de padres cristianos se alejan de la iglesia porque quieren seguir pecando, porque les gusta el pecado. Mientras son pequeños, mientras son un bebé, los podemos traer a la iglesia. Mientras son pequeñitos, los traemos a la iglesia, los mandamos ahí arriba y que los pastores los entretengan mientras yo me echo una pestañita aquí en la reunión para que no me estén molestando y me dejen dormir. El pastor me arrulla y el niño no me molesta. Y entonces creemos que con eso el niño va a caminar con el Señor, pero el niño va a crecer. Y si el niño no tiene comunión con Dios y nosotros no tenemos comunión con Dios, hermano, en algún momento el niño va a dejar de querer venir a la iglesia. ¿Sí? ¿Para qué voy? ¿Para qué voy si en la iglesia me prohíben todo? Me dicen que esto es pecado, que esto es pecado, que esto es pecado, que todo es pecado, todo está mal. Entonces el pastor siempre está hablando del pecado, siempre está diciendo que todo es pecado. ¿Para qué voy a la iglesia? Mejor ya no voy. No quiero escuchar al pastor que me esté diciendo que todo es pecado. Y prefieren alejarse de la iglesia, creyendo que de esa manera van a dejar de escuchar que lo que están haciendo es pecado.
Pero lo que no saben es que una vez que Dios vino a su vida y trató con ellos, el Espíritu Santo no va a dejar de hablarles a su corazón y dejar de decirles que eso que están haciendo es pecado. Esta semana compartí un video en Facebook, para los que me siguen en Facebook, compartí un video donde un muchacho de 23 años, 26 años, ¿cuántos? 25 años, bueno, muy joven, lo entrevistan, es un muchacho adicto a las drogas, y lo entrevistan. La verdad, muy elocuente, una palabra fluida en él, pero se nota cuán atrapado está en las adicciones. Y él lo dice, no se puede salir de este infierno, no se puede salir. Yo he querido salir, lo he intentado, me han llevado, incluso él dice, me han llevado a centros de rehabilitación, me han llevado a centros de rehabilitación cristianos, lo dice, y no he logrado salir de las adicciones. No se puede, decía él, no se puede, no caiga, no pruebe la droga, no caiga. Y yo lo compartí porque yo sí salí, y no salí por mis méritos. Fue el Señor Jesús quien me ayudó a salir. Y yo decía, Señor, si me ayudaste a mí y Él también has querido llegar a Él, ¿por qué no ha podido salir? Porque hay algo que tiene que quedarte claro, que el pecado es pecado. ¿Será que el día que yo me convertí a Cristo, el pastorcito que estaba aquí bajito de Oaxaca, que predicaba y se movía así? Y se quedaba mirando y decía, tú tienes que volver al Señor. Y yo decía, ¿yo? Sí, tú, decía él. Hagan de cuenta que me lo habían puesto a mí en ese día. Y muchas veces ya no queremos decir que el pecado es pecado porque se va a ofender la iglesia y se vayan a ir todos. Y ese hermano decía, el pecado te condena, por eso vives como vives, porque el pecado te está destruyendo. Y yo lo voy a decir, sí. Y entonces él llama y dice, tienes que arrepentirte y dejar esa manera de vivir, te está condenando. Cuando yo oí eso, yo dije, si el secreto es arrepentirse, yo quiero arrepentirme. Pero algo me hacía que me agarrara la silla. Mi esposa estaba, no era mi esposa todavía, era mi amiga, mi compañera de trabajo. Bueno, mis amigos éramos, pero éramos compañeros de trabajo, éramos enemigos. Pero éramos compañeros del trabajo y estábamos ahí. No, y ella... tú eras del mundo y yo no podía. Ajá, sí. Ella era cristiana y yo era mundial. Yo era del mundo y ella era cristiana, no podíamos ser amigos. Pero ella me llevó a la iglesia y ella estaba a un lado y ella solamente tenía los ojos cerrados. Y yo la veía y dije, esta ya se durmió. Mientras ese chaparrito morenazo me estaba regañando. Y ella estaba sentada y ella estaba con los ojos, ella estaba así. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo hoy sé, ya hoy entiendo que ella estaba orando por mí en ese momento, como diciendo, Señor, pásalo, pásalo. Y mientras ese chaparrito morenazo de Oaxaca me gritaba, y me decía, arrepiéntete porque tu vida tiene que cambiar. Yo me agarraba de la silla y yo decía, sí, necesito arrepentirme, pero arrepentirse era dejar de hacer lo que me gustaba. Arrepentirse era dejar lo que me hacía sentirme bien, lo que me hacía evadir mi realidad. Arrepentirme era dejar todo aquello que me hacía olvidar el sufrimiento y el dolor de mi juventud. Y entonces yo no quería dejar eso. Yo no quería dejar de odiar a mi padre y usarlo como pretexto para seguirme alcoholizando y drogando. Yo no quería dejar de culpar a mi familia porque me dio la espalda y vivir en una calle. Yo no quería dejar de hacer eso. Yo quería seguir odiando, yo quería seguir teniendo un pretexto para emborracharme. La primera vez que me invitó Ceci a la iglesia, me invitó en la semana, me invita y dice, vamos este domingo a la iglesia. Y yo, sí, vamos. Yo estaba detrás de su cocina. Y uno siempre dice que sí a todo cuando quiere algo. Y le dije, sí, vamos. ¿De veras vas conmigo el domingo? Sí, vamos a la iglesia. ¿Qué horas? No, el sábado previo me puse una borrachera. Y el domingo llegué con mi cara de mustio, híjole, no pude, porque viva, quién sabe qué.
Y no fuimos ese domingo a la iglesia. Y a los 8 días me dice, pero dentro de 8 días vamos, sí. Bueno. Y a los 8 días fuimos. Yo no me imaginé lo que iba a encontrar. Y no hablo de los hermanos en la iglesia. Hablo de que me iba a encontrar con el Dios creador de mi vida. Y ese día, mientras ese hermano me regañaba, yo me agarraba a la silla y yo decía, no, esto no es para mí, esto es el lo que dice mi padre, no hay Dios, no hay Dios. Pero algo dentro de mí me decía, arrepiéntete. Te estoy hablando a ti. Era una iglesia que eran más o menos como unas 200 personas, más o menos. Como 200 personas había en ese lugar. Y de todas yo sabía que ese mensaje era para mí. Yo me agarraba a la iglesia y decía, me agarraba a la silla y decía, yo no paso. Y el pastor se movía de toda la plataforma, una plataforma como de 10 metros. Y iba de lado a lado y de todo lado se me quedaba. Yo sentía que me estaba viendo a mí. Y aunque se movía de lado a lado, no perdía la vista y seguía mirándome. Y eso me agachaba y me trataba de esconder detrás de un altote que estaba delante de mí. Y no, y por más que yo quería evadir sus palabras, yo sabía que esas palabras eran para mí, porque era un llamado al arrepentimiento. Y yo no quería arrepentirme, yo quería seguir culpando a la vida, quería seguir culpando a mis circunstancias, quería seguir culpando al mundo de todo lo que me pasaba y de lo que yo era. Y yo me aferraba a la silla y empecé a cerrar mis ojos. Y cuando cerré mis ojos me di cuenta que las palabras eran más fuertes y más taladrantes para mí. Ya no lo quería ver, pero ahora solamente veía su voz. Y una voz tan fuerte. Hermano, cuando al final me acerqué a este hermano, ya cuando yo me arrepentí, y ahorita le cuento eso, pero cuando me acerqué, tiene una voz tan sencillita, tan dulce, tan amable. Sí, Dios te bendiga. Este no es el que estaba predicando allá arriba. El que estaba allá arriba me hablaba tan fuerte que sus palabras taladraban mis oídos. Y yo me agarraba y decía, yo no paso. Pero algo que el Señor trató conmigo fue que yo tenía que dejar mi vieja manera de vivir. Y me habló tan fuerte el Señor a mi corazón que ese día, no sé, y hasta hoy no lo sé de verdad, no lo sé cómo fue, pero estábamos como a unas 15 filas del altar. Estábamos detrás de un pilar, me acuerdo muy bien, estaba un pilar aquí que sostenía el techo del pilar grueso, como de unos 35, 40 centímetros de grueso, porque era un edificio de 5 pisos, y nosotros estábamos en el tercer piso. Y estaba el pilar aquí, y yo estaba sentado, había un hermano aquí, yo estaba sentado, y luego Ceci, y este hermano no sé quién era, llegó ahí también, y yo estaba sentado y trataba de que todo me estorbara para no pasar al frente. No sé cómo pasé al frente, no recuerdo en qué momento yo estaba al frente. Yo lo único que recuerdo es que cuando abrí mis ojos yo estaba de rodillas frente al altar pidiéndole perdón a Dios. Es lo único que recuerdo. Me acuerdo desde que me estaba agarrando y decía, yo no paso, ¿qué estoy haciendo aquí? Soy un tonto, esta mujer no lo vale. O sea, estoy cambiando mi manera de pensar, de verdad, estoy cambiando mi manera de pensar por una mujer. O sea, ya es el colmo de mi necesidad. O sea, era absurdo para mí. Sin embargo, yo me agarraba a la silla y no quería pasar, pero honestamente no sé en qué momento el Señor me soltó de la silla o me cargó con toda mi silla, o en qué momento los sugieres me cargaron con toda mi silla. Pues ustedes no se hagan eso, están hablando. Porque entre más decía, yo no soy, el Señor decía, sí, eres tú. Terminé al frente, lloré, recibí a Cristo en mi corazón, le pedí perdón a Dios por mis pecados, me arrepentí de mi vieja manera de vivir. Y todos se pararon y se fueron, y yo seguía ahí. Yo seguía ahí porque creí que no era suficiente con pedirle perdón a Dios. Creí que no era suficiente con decirle, me arrepiento de mi vieja manera de vivir. Tiene que haber algo más.
hay que hacer algo más, tiene que hacer mérito, aquí pónganme a limpiar la iglesia, o sea, pónganme a hacer algo para que en verdad yo sienta que soy perdonado, que mi vieja manera de vivir pasó. Hagan algo conmigo, pónganme a hacer algo, penitencia, subo las escaleras 20 veces, no sé, lo que sea. Pero no, y ahí fue cuando este hermanito se bajó del altar, ya los hermanos ya estaban, despidieron, hermanos, recogieron la ofrenda, y yo seguía ahí. Se fueron los hermanos, se despidieron a la reunión y yo seguía ahí. Entonces el predicador se acercó conmigo y dice, levántate, Dios te ha perdonado. Yo sentía que no me había perdonado. Entonces el hermano me dijo algo que recordaba en estos días. El hermano me dijo algo, dice, no necesitas verlo para saber que Dios te ha perdonado. Tienes que creer que Dios te ha perdonado. Y eso es lo que ha sostenido toda mi vida, desde que me convertí a Cristo. Es lo que ha sostenido mi vida. Algunas veces he visto que mi vida tiene todavía defectos. De hecho, muchos años en mi vida no fui la mejor persona ni el mejor cristiano. Incluso hubo momentos en que yo me paraba al frente a predicarle a los jóvenes y teníamos problemas en la casa. Ministrábamos matrimonios, hermanos. Hoy muchas iglesias y muchos grupos de AA llevan a la gente durante 3 días, un fin de semana, para darles un tratamiento de terapia. Durante 3 días en un retiro. Nosotros lo hicimos, mi esposa y yo lo hicimos por años. Llevamos gente, llevamos matrimonios, llevamos jóvenes, llevamos varones, llevamos a toda la familia, y mi esposa y yo estábamos al frente enseñando. Nosotros dábamos todos los mensajes, los dábamos mi esposa y yo. Y ahí estábamos al frente y terminábamos del retiro, de lo que llamábamos encuentro en aquel entonces. Terminábamos el encuentro, despedíamos a los hermanos, los llevamos hasta la iglesia, los presentábamos, esto es lo que hizo el Señor, bendito sea Dios y aleluya y gloria a Dios, amén. Los despedíamos a todos, nos agarramos de la mano y decíamos, vamos a la casa. Y ya nos llevamos a la casa y nos agarramos de la mano. Ahora sí, a ver, ¿qué te estabas diciendo, desgraciado? ¿Tú qué dijiste? Y a ver, ¿cómo fue que me estás balconeando? Y yo también, y nos dábamos unos agarrones, ¿verdad? Que decía que nos lleven un encuentro. Porque nada de lo que habíamos dicho lo estábamos viviendo. Conocíamos el discurso, conocíamos el mensaje. Hermano, veíamos la gloria de Dios se derramaba. Mi esposa daba unas... A mí, ¿sabe qué me gustaba escuchar de mi esposa? Cuando hablaba de la sanidad interior. Uy, era el tema que mi esposa dominaba. Y le enseñaba y hablaba del perdón, y hablaba de perdonar, y dejar atrás, y avanzar, y sanar el corazón. Y mi esposa hablaba. ¿Mandé? Y yo lo escuchaba y decía, wow, qué padre está hablando esta mujer. ¿Quién será? Ministraba, se derramaba el Espíritu Santo, hermano, era una misericordia de Dios respaldándonos. Que cuando llegamos a la casa, lo primero que dice, a ver, perdóname, ¿no? Tanto que hablaste y tanto que dijiste, a ver, aplícatelo ya. Pero teníamos unas discusiones terribles. Ahora, el mensaje no es malo, el mensaje es verdad. Lo que enseñábamos es verdad. Lo que ministrábamos era verdad. Que el Espíritu Santo se derramara era verdad. Lo que no era verdad era la vida que nosotros llevábamos. Eso es lo que no era verdad. Porque afuera de la casa éramos los ungidos del Señor. Pero adentro de la casa éramos los olvidados de Dios. Los renglones torcidos de Dios. Éramos el anticristo andando, hermano. No, éramos los... Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Dice el apóstol Juan. Vea conmigo. Dice el apóstol Juan, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Tenemos qué? ¿Sabe por qué nos peleábamos mi esposa y yo? Porque no andábamos en luz. No podíamos
tener comunión ella y yo porque no andábamos en luz, aunque ella oraba todos los días y yo oraba todos los días y predicábamos en la iglesia cada 8 días y nos íbamos al encuentro una vez por mes y hacíamos todo eso y ahí andábamos predicando, salvando al mundo y hundiendo nuestra casa y hacíamos todo eso. ¿Sabe por qué no lo hacían? ¿Por qué no podíamos tener comunión entre nosotros? Porque no andábamos en luz. Porque ella creía que estaba bien y yo creía que yo estaba bien. Decía, no, la pecadora es ella. El diablo es ella, Señor, me mandaste al diablo en mi casa. Y culpaba a mi esposa por todos los problemas que teníamos, pero era porque yo no tenía comunión con Dios. Pastor, ¿pero no oraba? Claro que orábamos. ¿Y no leía la Biblia? Claro que leíamos la Biblia. Pero no puedes tener comunión con Dios si estás en pecado. Ahí le va, lea conmigo. Si decimos, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué pasó? Entonces, pues que estábamos en pecado los dos. Los pastores estaban en pecado. Vámonos de aquí, esta iglesia es de pecadores. No va a encontrar en la tierra una iglesia de santos. La iglesia está llena de pecadores que están queriendo ser santos, que anhelamos ser santos, que queremos ser santos, que oramos todos los días por renunciar al pecado para vivir en la luz, que estamos buscando a Dios, renunciar a nuestra vieja manera de vivir para acercarnos a Dios. Veía este video de este muchacho que daba testimonio de que no ha podido salir de las drogas. Y yo le decía, Señor, pero yo pude, Señor. Y él me decía, ¿por qué te arrepentiste, Axas? ¿Por qué te arrepentiste? Porque lo que estabas viviendo ya era muy fuerte para ti. No va a cambiar nada. No va a cambiar nada en nuestras vidas mientras no nos arrepintamos. Y entonces mi esposa y yo dejamos de culparnos el uno al otro. Y mi esposa empezó a pedir perdón por ella, por sus pecados. Yo empecé a pedir perdón por mis pecados y empezamos a tener comunión con Dios. Y Dios nos permitió empezar a tener comunión el uno con el otro. Ella dejó de culparme a mí de sus problemas y yo dejé de culparla a ella por mis problemas. Y empezamos a asimilar nuestra responsabilidad y empezamos a pedirle perdón a Dios y empezamos a tener comunión con Él y ahora podemos tener comunión entre ella y yo. No quiere decir que todo el tiempo estamos contentos, hay veces que nos enojamos, pero entendemos que tenemos que resolverlo y lo resolvemos. Ya no nos guardamos rencor por días, antes eran días, hermano. Nada más porque mis hijos estaban chiquitos, pero si no hubiéramos ido de esos matrimonios que háblale a tu papá que se venga a comer. Y el papá allá a un lado oyendo. Papá, te habla para comer. Dile que ahí voy. Y la esposa oyendo. Eso es lo más absurdo y ridículo que hay en la vida. Pero así somos. Y así mi esposa hubiéramos sido. Así éramos, ella y yo. Nada más que mis hijos eran pequeños. Y mi esposa decía, ya vete a comer. Ya voy. Dice el apóstol Juan, no podemos tener comunión con Dios porque hay mentira en nosotros. Hay pecado. Nos justificamos en nuestro pecado. Conozco hombres que dicen, pues yo le fui infiel a mi esposa porque ella ya no me daba lo que yo necesitaba. Esa es la peor excusa que un hombre puede poner. Pequé porque ya no conseguía con mi esposa lo que quería. Pequé porque me robé esto porque en mi trabajo me pagaban muy poco. O sea, yo he visto gente que trabaja para otros y le roban al patrón. Y yo les he dicho, oye, no le quites, ¿por qué le estás quitando a tu patrón? Pues es que me paga muy poco. Pues renuncia. Renuncia y consíguete un trabajo donde te paguen más. Pues es que no hay trabajo, pues entonces no le robes al que te da de comer, no manches. Y hay gente así. Y lo hace, y cree que está bien, y lo justifica. Por eso no podemos tener comunión con los demás. Por eso no puedo ser amable con los demás. Por eso no puedo respetar las cosas de los demás.
Anoche unos vecinos tuvieron un pachangón, 4 de la mañana y con la música a todo volumen. Decíamos, es que eso no es respetar, o sea, no puedes tener comunión con los demás. ¿Con qué cara ese vecino va a poder mirar a los vecinos si los desveló toda la noche? O sea, ¿con qué cara los saludas? Buenos días, vecino. Qué buenos días, por desgraciado, me desvelaste. Inconsciente, y no manches, a las 4 de la mañana con tu escándalo y tu bebedero y el regadero de botellas rotas ahí en el piso. O sea, ¿cómo puedes tener comunión con los demás? No puedes tener comunión con los demás. Ah, pero eso sí, es mi calle, es mi casa, ¿en qué les afecta? Es mi fiesta. Y me daban ganas, de verdad me daban ganas de agarrar todos los audífonos que tenemos en la casa. Mis hijos, cada uno tiene unos audífonos, yo tengo otros, ahí en el carro hay otros, en mi mochila hay otros, y llevárselos a la fiesta y conéctense, enchúfense ahí, súbenle todos los bocinos, el volumen a su audífono, reviéntense los tímpanos si quieren, pero déjenlos dormir. Ganas no me faltaban. Nada más que el Señor no me dejó. Pero, ¿cómo puedes tener comunión con otros? Ah, pero ¿qué decimos? ¿A ti qué? Es mi fiesta. Sí, pero son mis oídos. Son mis horas de sueño. Y no nos importa. Y no podemos tener comunión con los demás. Porque siempre nos justificamos a nosotros mismos de que estamos haciendo bien. ¿Qué es nuestro derecho? ¿Qué es lo que nos podemos hacer nosotros? Es nuestra casa, son nuestras vidas. Yo he escuchado a jóvenes que le dicen a sus papás, yo lo hice en su momento, yo le dije a mi papá, es mi vida y qué. Yo conozco jóvenes que le dicen a sus papás, es mi vida y qué. No, perdóname, es tu vida, pero eres mi hijo. Los kilos que tienes en tu cuerpo son gracias a mi trabajo. Yo te alimenté, te sostuve, te mantuve y te tuve y te di. Ah, no, esa es una canción, ¿verdad? Hoy te tengo, pero no nos importa, nos da igual. Y nos engañamos a nosotros mismos diciendo, está bien, es mi vida. No, hermano. Tenemos que revisar nuestra vida. Y luego dice Juan, otra vez, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y muchos se justifican y dicen, bueno, como soy un pecador, mejor me alejo de Dios. Pero dice Juan, pero si confesamos, o más bien dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué necesitamos? Ahí dice, si confesamos. ¿Qué es confesar? Arrepentirse. Reconocer que hemos sido nosotros quien ha fallado, no Dios. La mayoría de la gente culpa a Dios y dice, yo soy así porque Dios así me hizo. Soy así porque esto es lo que Dios me dio. Soy así porque esto es lo que Dios hizo en mi vida. La niña de ayer prácticamente me dice, si estoy triste es porque Dios mató a mi gato. Casi eso me dice. Si ya no quiero vivir es porque Dios mató a mi gato. Dios no hubiera matado a mi gato. Y yo sería una niña feliz. La verdad es que no. Le digo a Dios, Señor, gracias porque mataste a ese gato. No dije eso. Pero lo que sí dije fue, Señor, gracias porque esto hizo que ella pudiera sacar de su corazón lo que por mucho tiempo ha guardado. El que se muriera el gato fue el pretexto para que ella pudiera decir lo triste que estaba. ¿Cuánto tiempo más hubiera aguantado la niña estando así triste? ¿Qué engaño Satanás hubiera usado para hacerle creer que esa tristeza no tenía remedio más que hacer algo incorrecto? Drogas, alcohol.
alcohol. Ahora usted me dice, ay pastor, pero tiene 9 años. Hermano, cada vez los jóvenes están empezando más pronto a tener problemas de existencia. El grado de depresión es cada vez en una edad más temprana. Está sucediendo más pronto. ¿Y qué estamos haciendo los adultos? ¿Qué estamos haciendo los grandes? ¿Qué está haciendo la iglesia? Ay no, pobrecito, lleno al psicólogo que le den pastillas. Y al rato los tenemos deprimidos y drogados. Y no estamos resolviendo el problema. El problema es decir la verdad. Y decirle al joven, eso que hiciste está mal. Yo le decía a esta niña, sentirte triste, ¿eso es lo que quieres? Sentirte triste, no quiero, entonces renuncia a eso. ¿Quieres renunciar? ¿Quieres dejar de ser una niña triste? Vamos a orar. Repite conmigo. Y repitió todo. Y oró. Y oramos por ella. Y le decía cuando estaba triste, me dijo, es que soy una niña triste. Es que estoy triste. Digo, sonríe. Sonríe. ¿De verdad, de amor? Digo, es que no sabes sonreír, lo estás haciendo al revés. ¿Sabes sonreír? ¿No quieres sonreír? Así estaba. No podía. Digo, ¿quieres dejar eso? Sí. ¿Quieres dejar de ser honesto? Sí. Oramos por ella, la liberamos, declaramos vida sobre ella. Terminamos de orar, digo, ahora sonríe. Digo, sí sabe. Ahora no podía regañarla y decirle, no seas necia, arrepiéntete, chamaca, de tus pecados, te vas a ir al infierno, aunque venga el Señor Jesús mañana, te vas a ir al infierno. No podía decirle eso, ¿no? Pero tampoco le iba a mentir y decirle, no te preocupes, esto pasará. No, tienes que renunciar, tienes que cambiar tu actitud. Tienes que decidir ser una niña feliz. Es tu decisión, se lo dije a ella, tiene 9 años. Y cuando le dije, ¿quieres renunciar a eso? Dijo, sí. Bueno, ese es el propósito. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. El tipo de vida que ahora tienes, no sé cómo lo llegaste a esa condición, o ese estilo de vida, o ese hábito, o esas cosas que practicas ahora. No sé, ese pensamiento que está en tu cabeza y en tu corazón. No sé cómo llegaste ahí, no lo sé, no lo entiendo. Hay muchas formas de llegar ahí. Pero lo que sí sé es que tenemos que tomar una decisión y decirle al Señor, Señor, la estoy regando. El tipo de vida que ahora tengo no es lo que tú quieres para mí. Pero si dices, pastor, pero no soy tan pecador, no exagere, no es para tanto. El problema es que estamos creyendo que el pecado no es pecado. Hoy nos están enseñando que pecar no es pecar. Y le están poniendo otros nombres. Por ejemplo, al que se alcoholiza, decía mi esposa, veníamos para acá, y me decía, ay, mira ese borrachito, y veníamos para acá, para la iglesia, y había un señor que estaba borrachito, alcoholizado, y dice, porque estaba sentado en unas escaleras de un puente peatonal, dormido así, y dice mi esposa, ay, mira ese señor. Digo, ¿cuál señor? Ese borrachito. Y mi esposa reflexiona inmediatamente y dice, mira cómo somos, que para no ofender decimos borrachito, porque creemos que al decirle borrachito no lo estamos ofendiendo. Lo correcto sería decirle que es ¿un qué? Borracho. ¿Eso es o no? Ay, pastor, se oye muy despectivo, muy malo eso. Por eso a la gente no le gusta la Biblia, porque se oye muy feo, muy ofensivo. Pero el Señor llama lo que llama por su nombre, porque tienes que erradicarlo de tu vida, no para ofender. No te lo dice, ay, mira el borracho. No es cierto. Cuando dice la Biblia, y los leprosos se acercaron. Uy, leprosos, pecadores, condenados al infierno.
No, le está diciendo porque eso era lo que eran, leprosos. Hoy decimos, no son leprosos, es gente enferma. Dice mi hijo, ¿cuál es la forma correcta de decir? Alcohólico. Esta palabra es nueva, es de unos años para acá. Y es la forma clínica de decirle a alguien que tiene problemas con el alcohol. Es una persona alcohólica. Pero la Biblia dice que es un borracho. Ah, pero no le digas borracho porque se ofende. No, yo no soy borracho, soy alcohólico. O sea, ya se tituló de la borrachez, ya tiene el título. Pero el borracho es borracho. Ah, incluso en el alcoholismo, decimos, hay grados de alcoholismo. El bebedor social, no, el borracho. Es borracho. Pero le decimos, no, es el bebedor social, el que nada más toma 2 copas y que se controla. Decía este joven, el del video que les digo, este joven, dice, la mentira es creer que lo controlas. La mentira es creer que si lo pruebas, no pasa nada. Y eso es en todas las adicciones, en todas. Llámese como se llame. Toda adicción, la mentira es creer que si lo pruebas, no va a pasar nada. Amo a mi padre con todo mi corazón. Pero cuando yo tenía 6 años, mi papá tomaba con sus amigos. O sea, mi papá siempre ha tomado, desde que yo me acuerdo. No sé desde cuándo empezó, pero él empezó a tomar. Y desde que yo nací y me acuerdo, él ya tomaba. Entonces él tenía reunión con sus amigos, sus compañeros del trabajo, y tomaban cerveza. Era muy común, cuando eres joven, lo más común es tomar cerveza porque crees que no es borracha. Mentira del diablo. Ay, una cerveza, no hace nada, no es cierto, mentira. Y entonces mi papá tomaba, y yo tenía 6 años, no recuerdo con claridad esto, pero mi mamá algún día me lo contó, y me quedó claro. Pero me recuerdo que yo tenía como 6 años, y yo andaba por ahí, entre el mitote de mi papá, en la fiesta de mi papá. Imagínense, soy el único varón de los hijos de mi padre, y entonces andaba ahí entre los hombres adultos, y ahí andaba el chamaquito, cabezón, chinito, y se paseaba entre los amigos de su papá, y me dijo, este es mi hijo, orgulloso de su macho también, mi hijo. Y entonces yo veía que mi papá se empinaba en la cerveza, en botella, en aquel tiempo eran botellas, y yo veía la botella oscura y no se veía lo que tenía dentro. Entonces yo me acercaba, olía medio raro, y cuando me ve mi mamá, dice que mi mamá gritó, ¡deja ahí! Y mi papá le dijo, déjala, que la pruebe, para que sepa si le gusta o no. Tenía 6 años, hermano. ¿Qué cree? Que agarré que la probó. Y me gustó. No me volví borracho a los 6 años. Pero a los 11 años yo ya tomaba cerveza. Y en la secundaria me puse mis primeras borracheras. Y no se lo estoy diciendo para presumirle, ni estoy diciendo, hermano, para que usted aprenda, empecé joven. No, hermano, no lo estoy diciendo como orgulloso de eso. Estoy diciendo de lo que me llevó a estar atado al alcoholismo. Por muchos años. Y no se diga del cigarro igual. Mi tío, el cuñado de mi papá, vivía en la parte de atrás de la casa y él trabajaba el oro. Trabaja hasta el día de hoy, es orfebre, y hacía reparaciones y hacía piezas de oro. Y entonces él estaba trabajando en su taller y siempre fumó, mi tío. Hoy ya no fuma, el médico se lo prohibió y él optó por vivir en lugar de morir. Entonces dejó de fumar. Entonces mi tío agarraba y fumaba y aventaba sus colillas. Había una bardita, estaba su taller, había una bardita y de este lado estaba el patio donde yo jugaba y aventaba la colilla del cigarro. Entonces al principio yo agarraba las colillas del cigarro y las usaba del escape de mis carritos. Les ponía las colillas a mis carritos y andaban echando mis carritos. Me acostumbré al olor del tabaco. Me acostumbré, siendo niño. A mis 10 años yo ya fumaba. Y nos íbamos con unos vecinos de la cuadra a un terreno baldío que estaba al lado de la casa. Y nos íbamos a fumar ahí.
Pero decir, no le estoy presumiendo. Oh, el pastor era atrevido, el chamaco. No me siento orgulloso, porque eso me llevó a ser un adicto. Y viví con eso por muchos años. Cuando veo a este joven que dice, no se puede salir de aquí, es un infierno, gracias a Dios por la Biblia, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No termina ahí. Dice, y limpiarnos de toda maldad. El arrepentirte no es solamente por el hecho que Dios te va a perdonar. Arrepentirte es porque Dios te va a perdonar, pero también vas a encontrar a un Dios que te limpia. Y el diablo no quiere que creas que Dios te puede limpiar, que no puedes ser una mejor persona, que no puedes tener una mejor vida, que no puedes cambiar tus hábitos, que no puedes... Mire, hermano, yo conozco gente que dice, yo ya estoy pasado de peso, ya no puedo hacer nada. De repente van al médico y le dice, tiene que bajar de peso porque si no se va a morir. Friega el dieta. Por el monte, ¿cuántos llevas? Ya llevo 5, me faltan 10. No, que no. ¿Qué es lo que los motivó? ¿Qué es lo que los hizo tomar la decisión de que pueden cambiar? ¿La muerte? ¿Saber que iban a morir? ¿Saber que se iban a enfermar y que iban a morir enfermos? ¿O que iban a vivir enfermos el resto de sus días? Y eso los hizo tomar la decisión de cambiar sus hábitos alimenticios. ¿Qué es lo que hizo que esa persona decidiera cambiar? El miedo. Mucha gente no quiere cambiar, renunciar a su pecado, porque no les inculcamos miedo. En esta iglesia no inculcamos miedo. Aquí no les decimos, hermano, arrepiéntete porque así no te vas a ir al infierno y te va a consumir el lago de fuego y azufre, donde el gusano se come todo, los dientes crujen y no se acaba el dolor. A lo mejor porque no les decimos eso, la gente no quiere arrepentirse. El pastor exagera. No, yo no estoy aquí para sembrarle miedo. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces cuando yo le siembre miedo y el Señor Jesús venga, en balde todo mi trabajo. Entonces, ¿qué prefiero? Que usted conozca al Señor. Pero la Biblia dice, y con esto termino, Hebreos capítulo 12. ¿Dónde le dije? Sí, me oyó. Hebreos 12, versículo 12 al 16. Hebreos 12, versículos 12 al 16. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso es lo que hacemos aquí. ¿Qué hacemos aquí? Levantamos al que trae las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquel que ya no puede levantar sus manos para adorar al Señor y aquel que no puede doblar sus rodillas para venir a Dios, aquí lo hacemos. Les ayudamos a que lo hagan. ¿Para qué? Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Imagínense, ¿alguien derecho se puede salir del camino? ¿Alguien que no cojea se puede salir del camino? Sí. Ahora, si el camino está derecho, el que camina derecho sin cojear no se sale del camino.
Pero alguien que está cojo, aunque el camino esté derecho, puede llegar a salirse. Pero dice el Señor, endereza el camino, aún para que el que camina cojo, no se salga, porque no solamente ya enderezaste el camino, sino que lo ayudaste sanándolo, para que camine derecho. Otro día le platico de esto. Dice, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad. Pero vea lo que dice, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué insistimos en que renuncie al pecado? Porque si estamos en comunión con las tinieblas, no estamos en comunión con Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué le exigimos tanto? Hermano, no peque, acérquese a Dios, ore, lea la Biblia. Porque queremos tener una iglesia llena de puros santos purificados, que no se llene de pecado en su vida nunca más, jamás, 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 de los jamases nunca en el mundo mundial. ¿Por eso lo hacemos? Sí, por eso lo hacemos. Para que usted sea santo y sin mancha. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué quiere que seamos así fanáticos religiosos? No. Solamente que usted pueda tener comunión con Dios. Eso es lo que busco. Eso es lo que quiero. Que no se quede con la idea del Dios que conoce su pastor. Es que el pastor habla de un Dios tan extraordinario. ¿Y ya lo conoces? No, pero el pastor sí. Queremos que usted conozca a Dios. Que usted se relacione con Él. Que no esté dudando en su corazón, ni pensando en su corazón acerca de lo que Dios quiere. Que usted sepa lo que Dios quiere y que viva bien para Dios. No es un asunto de religión, ni de religiosidad. Es un asunto de que usted tenga comunión con Dios. Sabe, llegará el día, y no estoy profetizando que sucederá pronto, pero llegará el día en que la iglesia de Cristo no se va a poder reunir así como ahora. Nos reunimos usted y yo. Que las iglesias serán cerradas. Que los pastores serán encarcelados o asesinados. Ay, pastor, no exagere. Ya está sucediendo en el mundo. Ya está sucediendo en Medio Oriente, en Oriente, en India, en China. Ya está sucediendo. Están cerrando las iglesias, están encarcelando a los pastores, están asesinando a los pastores. Entonces llegará el día en que esta iglesia ya no estará. Yo espero que no sea porque me encarcelaron o me asesinaron. Yo espero porque el Señor me haya llamado a cuentas. Pero cuando eso suceda, que no esté el pastor, ¿quién le va a guiar? ¿Quién le va a hablar a su corazón? ¿Quién le va a reprender? Ay, gracias a Dios nadie, pastor, porque ya eso de venir el domingo. Si yo no quiero venir, me traen, pastor, me traen. Pero el día que eso pase, y espero que ustedes y yo no estemos, pero ¿sabe quién va a estar? Nuestros hijos, nuestros nietos, que les dirán, ay, eso no es pecado, no exageres. ¿Sabe cómo me decían a mí mis compañeros de la escuela? Me decían, ay, Axa, todos lo hacen, ¿por qué tú no? Ni que fueras tan bueno. Y entonces, como no era bueno y era malo, entonces lo hacía. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No solamente es para que tú vivas bien, sino para que no andes contaminando a la familia. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró,
con lágrimas. Esaú era el primogénito de Isaac. Un día llegó con hambre, vio a Jacob que estaba preparando una comida muy rica, se le antojó la comida de Jacob, dice, dame de tu comida, y el otro inteligente, bueno para los negocios, dice, sí, pero ¿qué me das a cambio? Pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo tenga que tú no tengas? Y el otro fortachón, musculoso, lleno de pelos rojos en los brazos y en el pecho, barbudo, el otro lampiño, chaparrito, flaco, bueno para cocinar. Entonces el otro, yo creo que Jacob lo ve y dice, ay, quisiera ser tú. Dice, ¿qué te parece si me das tu primogenitura? Y el otro con hambre, le dice, ¿a mí para qué me sirve la primogenitura? Quédatela, pero dame de comer. El otro le regaló la cazuela y dice, ya tengo tu primogenitura. Cuando Jacob recibe la bendición del primogénito, Esaú llega para recibir la bendición y le dice a su papá Isaac, se la acabo de dar a tu hermano. Jacob, desgraciado, me robó mi primogenitura. No es cierto, no se la robó, él la había entregado. No le importó. ¿Cuántas veces has estado con hambre y no te ha importado? Ay, una vez no pasa nada. Si lo hago hoy, nadie se entera. ¿Qué tanto es tantito? Eso es vender la primogenitura. Y dice que Saúl después quiso la primogenitura. Le dijo a su padre Isaac, bendíceme, algo tendrás. Y Isaac le dice, no tengo nada, toda la bendición se la di. Hermanos, solamente eran palabras. Solo eran palabras lo que Isaac declaró sobre Jacob. Y le dice, hermano, tenían ganados, eran ricos en la tierra. Tenía riqueza Isaac, era un hombre próspero, había sembrado en tiempo de sequía y había cosechado al 30, 60 y 100 por uno. Perdón, no, él cosechó solamente al 100 por uno. Isaac solo cosechó al 100 por uno en tiempo de sequía. La herencia de su padre Abraham, de la riqueza de las que le he hablado, ¿quién cree que le heredó? La heredó Isaac. Isaac era un hombre rico. Y le dice a su hijo, no tengo nada, todo se lo di a tu hermano. ¿Qué tan importante era la primogenitura? Que a pesar de toda la riqueza que tenía Isaac, que iba a heredar Esaú, porque el otro salió corriendo, no se llevó nada, más que lo que traía puesto. De lo material que tenía, no tenía nada. Solamente lo que traía puesto. ¿Qué tan valiosas eran las palabras de Isaac? Que se lo había llevado todo Jacob. Y toda la riqueza que tenía Isaac, Esaú no le importaba. Le decía, dame tu bendición. No tengo nada. Algo has de tener, padre. Dame algo. Dime algo. Bueno, ahí te va lo último. Le dio una bendición, hay 2, 3. Lloraba Esaú por haber menospreciado su primogenitura. Que no terminemos llorando por la bendición de Dios. Porque en el momento en que tuvimos oportunidad de decir, Señor, dame tu bendición, dijimos, ay, no, yo prefiero seguir haciendo esto. Ay, yo prefiero seguir haciendo esto. Ay, a mí me gusta esto. Total, al rato Dios me bendice. Voy con el pastor que ore por mí y que me santigüe, que me eche agua bendita, que me bautice otra vez en agua, que me unja, a ver qué me hace, que me libere, y el Señor otra vez me bendecirá. No menosprecies la bendición, no menosprecies a Dios, no lo hagas a un lado de tu vida. Yo no estoy diciendo que seas perfecto ahora, lo que estoy diciendo ahora es que ahora puedes tener oportunidad de venir a Dios y decir a Dios, aquí está mi vida, te la entrego. Hazme más a tu imagen. Lo que tengas que cambiar en mí, cámbiamelo. Vamos a orar, póngase de pie.
Dice Hebreos, Esaú, que por una vez se perdió la bendición. Alguien me dijo, ay pastor, nada más con una vez que peque ya he hecho perder mi vida. Bendito sea Dios que lo tenemos a Él. Por una vez que peques, sí, puedes perder tu bendición. ¿Y ahora qué vamos a hacer, pastor? ¿Vamos a vivir con miedo? No voy a querer hacer. No, hermano, tenga conciencia de que Dios te ama. Y el apóstol Juan dice, si alguno pecare, abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo. Es decir, el asunto no es si pecas o no pecas. El asunto es si te vuelves a Dios o no, después de que pecas. Lo malo es que se vuelve tal costumbre el pecado que dejamos de arrepentirnos. Muchos de mis amigos dicen, ay Axel, yo no me arrepiento de mi manera de vivir. Digo, pues yo estoy orando para que te arrepientas. Ay Axel, yo no me arrepiento de esto. Es mi vida. ¿Y qué? Gracias a este pecado que cometí, nació mi Juliancito. No hay un Julián aquí, ¿verdad? Nació mi bendición. Hermano, el pecado es pecado. Hoy tratamos de ponerle nombres que se oyen menos ofensivos, que se oyen más diplomáticos, que respetan los derechos humanos. Pero la Biblia es clara. Y el pecado es pecado. Ahora no espere usted que yo lo juzgue a usted si usted está siendo bueno o no. Yo no voy a juzgarlo a usted para ver si usted es bueno o no. Eso no es mi trabajo es enseñarle. El que lo va a juzgar a usted es Dios. Entonces, con quien tiene que hablar respecto a su vida es con Dios. A mí no me tiene que dar explicaciones de la manera en que usted vive o de las cosas que usted hace. Si acaso lo hace, quizás sea para que yo le ayude o le aconseje, o le pueda decir qué hacer o cómo vivir. Eso puedo hacerlo, pero juzgarlo no es mi trabajo. A mí no me asusta oír de alguien que diga, ay, es que yo tuve 10,000 amantes y una esposa. A mí no me asusta. ¡Ah! 10,000, ojalá hubieran sido 9,999, pero 10,000 es una exageración la tuya. No, hermano. A mí no me asusta eso. Y no me asusta porque no me importa, no me asusta porque yo sé que por más grande que sea tu pecado, es más grande el amor de Dios. Por más malo que tú pudieras haber sido, Pablo decía, de los pecadores, el peor. Pablo. Imagínense, el ungido, el santo, el instrumento de Dios, el que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, decía, de los pecadores, el peor. Si usted me quiere presumir aquí de pecados, hermano, le gano. Ay, pastor. Yo soy pecador, fui pecador, pero hoy tengo conciencia de algo, que mis pecados son perdonados, que mis pecados son lavados, que mi maldad es lavada por el Señor. Yo lo que le invito, hermano, no es a que sea una persona religiosa. Es más, se la dejo más fácil. No me crea, de todo lo que dije, no me crea nada. Solo créame esto, necesitas a Dios. Solo créame eso. Ahora no puedes estar con Dios si hay pecado. Entonces necesitas arrepentirte de tu pecado. Ahora no te puedes arrepentir de tu pecado en tus propios méritos. Necesitas a Jesús, que es el que murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y entonces necesitas venir a Jesús y arrepentirte. Entonces todo lo que dije es cierto. Va a terminar creyéndome tú. Cierre sus ojos.
Le pido a Dios con todo mi corazón que Él toque tu vida hoy. Le pido al Espíritu Santo que así como alguna vez habló a mi corazón y me mostró la condición de vida en la que yo vivía y me mostró la oportunidad de una vida mejor, así el Señor pueda venir a ti y transformarte. Y que si vienes a la iglesia no sea por compromiso ni por obligación, que si lees la Biblia no sea por miedo al infierno, que si oras no sea porque tienes necesidades solamente, sino que todo eso sea parte de una vida de alguien que ama a Dios con todo su corazón y que sabe y que lo necesita. Que puedas entregarle todo tu ser a Dios y decir: esto es todo lo que soy, esto es lo que vivo ahora, Señor, te necesito en mi vida, necesito que obres en mí y que restaures mi corazón. Límpiame de mi maldad. Me conoces bien, sabes bien quién soy, necesito de ti. En el nombre de Jesús. Que no vuelvas a creer, que no vuelvas a pensar. Con tus propias palabras, dile al Señor que no quieres volver a creer, no quieres volver a sentir que el pecado está bien, que pecar no es malo, que así eres, que así Dios te hizo, pecador. No, hermano, necesitas conocer a Dios. Él te hizo bueno. Él te hizo lo que eres, un hombre, una mujer de bien. Él te hizo lo que eres, una persona completa. A Dios no le faltó nada cuando te hizo perfecto. Tal cual eres, tal cual Dios te hizo bien. Padre, bendigo a tu iglesia y creo con todo mi corazón que tú les tocarás, que transformarás su vida. Ven y llénale de tu presencia, llénale de tu amor y de tu fidelidad, de tu unción, de tu santidad. Que haya un arrepentimiento sincero en su corazón, que haya un encuentro contigo ahora en el nombre de Jesús. Y si tú quieres volver tu corazón a Dios, si quieres entregarle tu vida al Señor, ahora es cuando, y dile con todo tu corazón: Señor, aquí está mi vida. Te pido perdón por mi pecado, quiero conocerte más. Quiero acercarme a ti con libertad y aprender de ti. Enséñame, Señor, tu palabra y tu verdad. Quiero ser más como tú. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, perdóname. Límpiame más y más de mi maldad. Límpiame, Señor, de mi pecado. Me arrepiento de mi vieja manera de vivir. Quiero ser tuyo, quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.